Entonces vamos a hablar de los tipos de instrumento. Primero vamos a clasificarlos para luego poder entender pues, dentro de cuáles nos podemos estar interesando. Cuando hablamos de clasificación de instrumentos, estos pueden ser midiendo cualquier constructo de interés. En este caso estamos hablando de orientaciones más de corte conductual, ¿no? De análisis de la conducta. La clasificación de estos puede depender de acuerdo al formato de presentación, ¿no? Ahora ya tenemos formatos físicos y también formatos virtuales. Tenemos también de acuerdo al tipo de aplicación, si es individual o es colectiva, ¿no? Si también podemos decir si es autoaplicada o es aplicada por una tercera persona. También podemos clasificarlos de acuerdo al tipo de informante, ¿no? O sea, si es que la persona a la que vamos a evaluar va a ser a quien se le va a entregar el instrumento para poder llenar la información, o de repente va a ser algún familiar o va a ser alguna otra persona de su contexto, ¿no? Porque entendiendo de que ahora tenemos claro que la persona no solamente ella nos puede brindar la información, sino que la persona se mueve en diferentes espacios. Estos espacios también podrían brindarnos información a fin de disminuir el sesgo que genera el que se tenga información solo ¿no? de la persona directa, que es una de las observaciones que casi siempre se le hace a los test psicométricos, ¿no? Sí, se le hace preguntas, pero pueden marcar cosas que no corresponden a la realidad, pueden marcar cosas que de repente caen en la deseabilidad social, ¿no? Entonces, el poder tener instrumentos que tienen diferentes fuentes de información, llámese padres, llámese amigos, profesores, ¿no? Puede ayudar a disminuir esos posibles sesgos de deseabilidad social, ¿no? Y también los otros sesgos que ocurren cuando solo se recopila información por parte de un informante tercero, o sea, solo se cuenta con información del padre, pero parte de su subjetividad en la valoración de la conducta de otra persona puede ser que disminuya o de repente tenga una impresión negativa, ¿no? Sobre las conductas de esta persona, propio también de su, como le digo, de su vivencia, ¿no? De su percepción en función a lo que está observando, ¿no? Y también puede ser que tenga una impresión positiva, ¿no? Que no lo vea como una dificultad, que lo normalice, entonces finalmente estamos diciendo que no se está evaluando. El sesgo también aparece por ser un tercer observador de la situación a evaluar. Entonces, el poder considerar más tipos de informante termina siendo un beneficio para disminuir los sesgos de la veracidad de la información cuando hablamos de instrumentos donde tenemos que reportar información sobre alguna conducta y no podemos rastrearla de manera directa. En cuanto a la ejecución, una clasificación bastante usada, que es los instrumentos de ejecución máxima, de ejecución típica, ¿no? Lo vemos mucho en los libros de Magnusson, Namblin, ¿no? Una clasificación un tanto más antigua en cuanto a los de ejecución máxima, que corresponden a aquellos instrumentos que evalúan habilidades, competencias, ¿no? Y los de ejecución típica que corresponden más a características de la personalidad, ¿no? Aquellas que no es que no tengan una respuesta de repente de positivo o de bueno o de malo, o de conoce o no conoce, sino que simplemente un tema de preferencias, actitudes, ¿no? Y también podemos clasificarlos de acuerdo al objeto de estudio, ¿no? Porque también podemos hablar de instrumentos proyectivos que tienen un objeto de estudio totalmente distinto, al que no tiene que ver con la conducta o objetivos, ¿no? Y tenemos los instrumentos que son psicométricos, que digamos, entendemos que hay principios de calibración y de estabilidad de la medida que son necesarios cubrir para que podamos tener certeza de lo que se está midiendo, ¿ya?
Si hay algún comentario mientras estoy hablando de alguna de las láminas, por favor, chicos, díganlo. La idea es poder compartir también, y sé que los miembros que están presentes aquí no son nada, alejados del tema, más bien creo que tienen mucha relación con lo que estoy mencionando y podrán, en función a su experiencia desde lo experimental, ¿no? O desde sus campos de trabajo, podrán contribuir con algo, así que abiertos a que puedan decir cualquier cosita, chicos, así alguna anotación para mejorar la presentación del día de hoy. Entonces es así que ya teniendo mapeado la clasificación de los instrumentos, vamos a ver dentro de los tipos de validez. ¿Y por qué vamos a hablar de validez cuando estamos hablando de la clasificación inicial de instrumentos? Porque para poder utilizar un instrumento en general, no llámese de tipo tecnológico, porque les decía que habían formatos de aplicación y estaba hablando de la aplicación virtual, pero me estaba olvidando de los instrumentos que son de registros observacionales, que también podemos encontrarlos aquí, ¿no? Y que pueden ser de tipo tecnológicos, o sea, pueden ser netamente registrados a través de un video o pueden ser registrados a partir de algún uso de alguna tecnología como una app, ¿no? O pueden ser registros incluso de movimiento del cuerpo, que ya ahora hay algunos electrodos que podemos colocar y que van ayudándonos a ese tipo de medidas, ¿no? Y también tenemos otro tipo de medidas que están relacionadas a conductas, por ejemplo, de uso de alguna red social, ¿no? En nuestros celulares también nosotros tenemos registro de nuestro comportamiento en el uso de los celulares. Y no necesitamos ahí estar observando de manera directa a alguien, sino que esa información la tiene registrada el propio celular, en qué app pasas más tiempo de tu día, ¿no? A fin de que puedas ir viendo cómo se viene dando la curva de comportamiento, ¿no? Desde registro de pasos, registro de práctica de ejercicios con apps como las que tiene Huawei, que es es la que más conozco porque es la que tengo en el celular, ¿no? Y que te va dando un seguimiento desde tu peso hasta la práctica de ejercicios, ¿no? Y el cumplimiento, te va haciendo también tu seguimiento para una parte ya, digamos, de mejora, pero ya no es netamente evaluación, sino se va al campo de la intervención y te va dando algunos refuerzos cada vez que cumples las metas planteadas. Entonces, digamos que estos registros que pueden darse desde un aparato son de alto beneficio porque están a lo largo del día contigo, ¿no? Y pueden hacer algún tipo de conteo de información en tiempo real. ¿Cómo podemos decir que este instrumento, entonces, por qué este instrumento sería mejor, ¿no? Que el que alguien te esté observando? Porque si de repente Jimmy está todo el día bueno, no, más real sería que Caselli y Diego estén juntos y que Caselli vaya llevando el registro de conductas de Diego o viceversa, ¿no? ¿Sería la misma información que me da el app? Posiblemente, no podría asegurar que sea como tal. ¿Y por qué no? Porque al ser personas tenemos posibilidad de distracción, ¿no? No estamos mecanizados para hacer dicho proceso y no es la única acción que hacemos en el día. Uno, entonces eso nos hace más proclives a cometer error al momento de un registro. Si puedo hacerlo de manera tecnológica, reduzco el error para tener la medida completa. Eso es uno, ¿no? Y por otro lado, es que es un desgaste a nivel de económico y es un desgaste a nivel de tiempo para el observador acompañarlo durante todo el día para poder hacer dicho registro. Pero necesito que esta herramienta realmente esté midiendo esta conducta y cómo va a medir esta conducta. ¿Cómo yo sé que se va a medir esa conducta? Y ahí entran los criterios de validez. Entonces, cuando hablamos de validez, netamente nos ponemos a pensar otra vez
en instrumentos psicométricos, ¿no? Entonces ya pensamos, entonces son variables que no se pueden observar o que son de difícil observación. Y no necesariamente, como les decía, estamos hablando de un registro conductual que también necesita cumplir estos criterios, considerando los estándares de medición que cada cierto tiempo se vienen publicando y que hace referencia a cualquier instrumento que busque medir algún tipo de comportamiento, ¿no? Y en los esquemas más recientes ya se han ido cambiando los conceptos para poder incluir cada vez más tipos de instrumentos y que no sea tan sesgado a instrumentos que están de repente ligados a netamente lo mental como se conocía antes, ¿no? En el esquema tradicional. ¿No? En este esquema tradicional tenemos, como siempre, los criterios de validez relacionados al contenido, al criterio, concurrente, predictiva y constructo, ¿no? Que era lo usual. Ahora los términos más apropiados para hablar de ello ya no son los mismos, sino que ahora hablamos de más que de validez de tipo D, ya no es un tipo de validez, todas son validez, ¿no? Y son evidencias, ¿no? Evidencias de validez de contenido. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de tipologías implicaba que yo podría hacer este tipo y que esta ya no necesariamente, ya no tengo que pasar este tipo de validez porque ya hice esta, ¿no? Ya hice ya hice el tipo de validez de contenido, entonces ya no necesito pasar los otros tipos de validez porque son diferentes, ¿no? Y son una como que quitaba la otra y ya con esto yo podía decir que el instrumento es válido. Ahora no, lo que te dice es que mientras un instrumento acumule mayor cantidad de evidencias, ¿no? En cuanto a al cumplimiento de medir lo que se espera, pues tendremos mejores resultados con ese instrumento. Entonces, mientras más evidencias de validez relacionado al contenido, a las otras variables, validez relacionada a la convergencia y discriminancia, ¿no? De procesos de respuesta, de estructura interna y de consecuencias, podríamos decir que este instrumento, ¿no? Es viable de uso. Es viable de uso, pero no necesariamente estamos hablando de que ya con la validez agoté el proceso, sino que mantenemos todavía el concepto de confiabilidad. Ahora, acá aparecen nuevos términos cuando hablamos de validez, y es que nosotros conocíamos validez de contenido, validez de constructo y validez de repente de criterio. Pero ahora mantenemos siempre el criterio de los expertos, sí, porque igual es un criterio importante conocer si se están midiendo o no los contenidos básicos que corresponden a determinada variable, ¿no? Y cuando consideramos expertos, también es un error que solemos de repente en la práctica considerar, es que llamamos experto a aquel que investiga o hace práctica profesional en ese tema. Pero lo que nos dice este manual que estaba mencionando de los estándares de evaluación o los estándares de instrumentos es que un experto en el área es aquel que, si bien está relacionado al tema, maneja el enfoque teórico del instrumento, ¿no? Entonces, si el enfoque teórico del test es basado en el análisis de la conducta, la idea es que podamos buscar un experto que haga investigación bajo ese enfoque en variables similares, ¿no? O que haga práctica profesional en esa variable, ¿no? Bajo el enfoque conductual. O sea, está muy relacionado a que consideremos también el enfoque teórico, ¿no? Que subyace a la propuesta de este instrumento. Cuando hablamos de relación con otras variables, aquí prácticamente todo esto de relación de variables, de validez convergente y discriminante, ¿no? Está relacionado a validez de constructo, que nosotros ya lo conocemos con este nombre aquí, ¿no? Lo mismo que estructura interna, que también ya la conocemos aquí, ¿no? De relación con otras variables es que estos resultados de este instrumento pues tengan relación significativa con variables que teóricamente ya se muestra relación, ¿no? Entonces, si de repente
estoy haciendo mi registro de observación, ¿no? De alguna conducta, de repente, puede ser de pararse de la silla, ¿no? Y ya hay otros estudios que revelan que conductas como de este tipo tienen relación con otras variables X que podrían ser de repente distracción, ¿no? Y ya hay relación de estas dos, podríamos usar otro instrumento que mida distracción, pongamos el Stroop, ¿no? Con este registro de observación de pararse del asiento, ¿no? Y ver la relación de las dos variables. Al ver la relación de estas dos y coincidir con los estudios previos de relación de estas dos, le estaríamos dando validez a la medida de dicho constructo, específicamente a este registro de observación. Entonces ya estamos hablando del concepto de relación con otras variables, más que hablar de tengo que usar tal estadístico, tengo que hacer tal cosa. No hay como que un mapa de qué estadístico vas a usar para hacer tal cosa. Lo que te dicen es el concepto de lo que implica ello. Y tú tienes que ir buscando la manera, ¿no? de que sea correspondiente a lo que te dice esto de la relación con otras variables. En el caso de convergencia y discriminancia, convergente implica también buscar la relación con otras variables, pero con las que ya se haya demostrado que hay una relación directa, ¿no? O buscar estudios previos que te digan que la relación de estas variables es inversa, ¿no? Utilizando este instrumento nuevo y el instrumento ya previamente estudiado de la otra variable. En el caso de relación entre prueba y criterio, ya lo conocíamos como validez predictiva. Ahora todas estas, como les decía, pasan a ser validez de constructo. Estamos validando el constructo o el modelo que subyace el constructo, ¿no? Y coincide si la explicación te dice lo mismo, buscar un criterio, ¿no? Acá hay que buscar un criterio a lo que también llamamos como que un gol estándar, ¿no? Y este gol estándar puede ser algún instrumento ya identificado para medir algún tipo de diagnóstico esencialmente, porque se usa mucho en el campo clínico, o puede ser el criterio médico, ¿no? Un grupo de médicos y un diagnóstico que ya tiene esta persona, ¿no? Y con tu instrumento, con un test psicológico, en este caso podría aplicarse con ese ejemplo, ¿no? Que ya está viendo si coincide en cuanto al diagnóstico que se ha dado, ¿no? Entonces revisamos la historia clínica como nuestro gol estándar y ahí está el diagnóstico, ¿no? Y con ello vemos la relación con el resultado del instrumento. Podemos tener este tipo de criterio, no necesariamente es el gol estándar. Para que sea gol estándar también pues habría que evaluar qué características debe cumplir un gol estándar, ¿no? Yo puedo plantear uno, sí, pero ¿qué característica debe ser? Bueno, el primero es que este gol estándar pueda ya haber sido un instrumento validado, ¿no? Dos, que pueda ser criterio de profesionales, ¿no? Varios profesionales que ya han coincidido en este diagnóstico, en el caso del campo clínico, que es en donde he podido ver más este tipo de estudios de relación entre prueba y criterio. Y que a eso le llaman gol estándar, ¿no? Y en tercer lugar, el gol estándar, cuando puede ser de repente esto de la predicción de pasar de año, ¿no? Es el tema de la nota, el rendimiento, ¿no? A que también en campo educativo por ahí lo han podido considerar este tercer punto como un gol estándar. Y luego vienen otras formas de validez que antes no habíamos considerado, como el tema de los procesos de respuesta, ¿no? Y de las consecuencias también. ¿A qué nos referimos con procesos de respuesta? A las opciones de respuesta que pueda tener en un test psicométrico de preguntas de repente más de tipo Likert, Thurston, ¿no? O Boardus, ¿no? Donde tenemos diferentes
opciones de respuesta, ¿no? Que suelen ser desde una puntuación, no sé, usualmente que colocamos el tipo Likert, ¿no? Donde ponemos ahí desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, ¿no? Ya, este tipo de escalamientos funciona para el grupo al que estamos dirigidos, ¿no? Y en el caso de repente de registros de observación, ¿no? La cantidad de conductas a observar, ¿no? ¿Es viable en este tipo de tecnología que se va a usar? ¿No? O sea, si se va a usar a través de papel y lápiz, ¿no? ¿Es viable tener todas estas opciones de observación? ¿O de repente en esta app es viable todas estas opciones de observación? ¿No? En el caso nuevamente de tener 10 opciones de respuesta, que he visto algunas escalas, por ejemplo las del dolor, hay ítems únicos que tienen una escala del 1 al 10, ¿no? Y que en los artículos que estaba revisando, justo como materia de la presentación del día de hoy, nos decían que sí funcionan muy bien estos ítems del 1 al 10, específicamente en ítem único para la percepción del dolor, ¿no? Y que cuando lo comparabas con otros test que tenían menos opciones de respuesta, como que no funcionaban, ¿no? Y también a su vez, ahorita no me acuerdo mucho los apellidos, si gusta, después le armo una carpeta a Darwin para que pueda compartir los artículos. Lo mismo pasa con estos test que tienen 7 opciones de respuesta, que suele ser usual ver instrumentos españoles con varias opciones de respuesta y que no funcionan bien en contextos latinos, ¿no? Porque suele ocurrir que cuando vemos muchas opciones de respuesta, en población latina hay una gran intención de marcar siempre el punto medio, ¿no? Como que eso nos genera ya no la intencionalidad de leer y marcar, porque nos confunde mucho eso del pocas, algunas, ¿no? Muchas y frecuentes, muchas o siempre, entonces entre muchas y siempre hay una duda, entre pocas y algunas hay otra duda, ¿no? Que va surgiendo más en poblaciones de corte latina que en poblaciones europeas, que sí están muy acostumbradas a este tipo de escalamientos. Dime, Diego. Sí, es interesante lo que mencionas. Yo no tenía la menor idea respecto de claro, ¿no? Que el formato de las escalas o las presentaciones para puntuar pues puede diferir, ¿no? En contextos culturales, ¿no? Cuando se refieren a Latinoamérica, supongo que se refieren pues bueno, toda esta área, ¿no? ¿Ha habido alguna interpretación de por qué se responde así? O sea, lo que mencionabas, ¿no? De que había una respuesta en el medio, ¿no? Para que... Sí, sí, tiene que ver mucho con las dificultades de comprensión lectora. Ah, ya, ok, ok. Ujú. Claro, ya, eso sería todo. Ujú. Sí, tiene mucho que ver con ese tipo de dificultades. Sabemos que países como el nuestro estamos ahí como que sufriendo con las evaluaciones a nivel de comprensión y se suele notar aquí, ¿no? Entonces, darle opciones de respuesta con una alternativa en medio no ayuda mucho, tampoco funciona muy bien. Muchas alternativas confunde a las personas. Esas escalas, este Thurston, que pueden ser del 1 al 10, entonces comienza a generar confusión a las personas, no nos beneficia tanto como tal vez en otras poblaciones. Nosotros estamos más acostumbrados a 3, a 4 opciones de respuesta, y cuando pones 4 como que fuerza más a elegir alguno de los lados y ya no quedarnos en la parte del medio, ¿no? También aparece características de los grupos sociales, también hay que ver a qué grupo social estamos dirigidos, ¿no? Para poder mitigar esos sesgos que puedan ocurrir en el proceso de respuesta, ¿no? Y en el proceso de respuesta estamos viendo evaluar la validez desde las opciones que estamos brindando en una escala típica, de repente, como te decía, como les decía, una escala Likert, pero también hay que evitar estas mismas dificultades en la elaboración de instrumentos cuando estamos frente a un test de habilidades, de competencias, donde hay respuestas buenas y respuestas malas. La redacción propiamente del ítem facilita la elección de una respuesta
considerando que lo que se está evaluando es una competencia no relacionada a la comprensión verbal, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Si estamos evaluando de repente un tema de atención, ¿ya? Entonces, esta habilidad relacionada a la atención, por cómo está escrito el ítem o por cómo están compuestas las opciones de respuesta, genera algún tipo de confusión, ¿no? Cualquier persona puede responderla, el nivel socioeconómico, el grado de instrucción, ¿va a afectar o va dirigido a algún grupo en específico? Cuando analizamos procesos de respuesta, vemos desde la redacción del propio ítem hasta la evaluación de las opciones. Entonces, usualmente eso no es algo que veamos cuando pensamos en validez, ¿no? Pensamos en validez desde propiamente el constructo, pero no en el diseño del instrumento. Aquí ya esto es una visión un tanto más amplia, donde estamos considerando también los procesos de respuesta y las consecuencias que genera la persona haber llenado este instrumento, que es algo que tampoco no se había hablado y que algunos por ahí de repente lo pueden relacionar con aspectos éticos, ¿no? Como si pues, el tema de la beneficencia y de la justicia, ¿no? ¿Hay alguna consecuencia para el evaluado haber participado de tu estudio? Ser parte de este registro de evaluación, que finalmente, ¿cómo eso puede afectar la validez? Entendiendo que la validez sigue siendo que el instrumento mida esto que pretende medir, ¿no? Que es algo que es una definición que ya la teníamos desde antes. Ahora hablamos de que las puntuaciones del instrumento describan el atributo o la variable, ¿no? Y hablamos de las puntuaciones porque lo que tenemos aquí son puntuaciones, no tenemos en sí mismo el atributo o la variable, pero la ejecución genera desgaste, ¿no? Es una situación que puede ser considerada estresante y que puede afectar la medida, ¿no? De repente lo siento y le pongo un límite de tiempo y ese límite de tiempo afecta en algo la respuesta, ¿no? Y estamos considerando ello como parte de la medida del atributo de la variable o no se está considerando ello, ¿no? Si se está considerando, se entiende que es parte de el marco teórico, el modelo teórico, para ser precisa, del instrumento. Pero si no se está considerando como parte del modelo teórico, lo que está trayendo es consecuencias en la medida de esa variable. Entonces, el espacio, la instrucción, los temas de tiempo, la presencia del objeto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de celular, la presencia del objeto afecta en algo el desenvolvimiento de esta persona para que no entre algún habla, determina como que, no voy a hacer esto, afecta su respuesta en algo o no. Entonces, por eso es que hay una vertiente que va más ligada a las medidas a través de uso de aparatos tecnológicos que más bien a medidas observacionales directas, porque hay menor presencia de consecuencias en cuanto a la medición, o sea, no ensucia tanto la medición del atributo. Estos tipos relojitos que te ayudan a ver temas de pulsaciones, ¿no? Son muy efectivos porque lo llevas en la mano todo el día y te va haciendo un conteo y un registro constante. Ahorita justo el mío me lo saqué, pero funciona así. Entonces, estas consecuencias no hacen que tenga alguien al lado que me esté acompañando y que más bien sea un distractor de otras posibles acciones que venga a realizar en el día. Miren, todo esto configuran posibles estudios de los instrumentos que ya tenemos, ¿no? Entonces muchos decimos, ya tenemos instrumentos validados bajo un esquema tradicional, pero no están validados acorde a las características que en este momento ya hablamos cuando nos referimos a validez. No estamos considerando el tema de procesos de respuesta propiamente en nuestro país y considerando más aún que
Lima, pues no es lo mismo que los diferentes departamentos, o regiones, ¿no? Está Huancayo, ¿no? Con Diego y con Caselli, pero otras regiones más del Perú, ¿cómo se comportan frente a estas características de los instrumentos? Y más pensando que importamos mucho de los instrumentos extranjeros. Desde acá ya pueden hacer muchos posibles temas de estudio. Los más usuales son relacionados a la estructura interna, que tienen que ver con la validación del modelo teórico subyacente en el instrumento, y hablamos ahí de análisis factoriales exploratorios, de análisis factoriales confirmatorios. Gran parte de los estudios psicométricos están dirigidos a ello, ¿no? Pero como les digo, hay otras formas de poder evaluar las características ligadas a la validez de estos instrumentos que también podríamos considerar, ¿no? Para que sean más adecuados a nuestro contexto. Entonces, bueno, un criterio de jueces que ya lo venía mencionando, el tema de no solamente hablar del manejo de la variable, sino también del modelo teórico que subyace al instrumento. Y la idea es que este modelo teórico sea ya extraído de repente de alguna teoría que ya tenga evidencias previas, ¿no? No ir suponiendo teorías nuevas, porque puede generar más bien dificultades en el sustentar el instrumento, o que la propuesta del instrumento decaiga fácilmente por este débil modelo teórico. En cuanto a la evaluación por jueces propiamente, podemos considerar aspectos de suficiencia, de claridad, de coherencia de cada uno de los ítems, o de cada una también de las conductas que se están observando como parte de alguna variable mucho más compleja, ¿no? Hay registros conductuales que, si bien es cierto, te están registrando varias conductas, es porque hacen referencia a todas estas conductas a una variable macro. Entonces, habría que evaluar si todas estas conductas son pertinentes para observar para hablar de esta otra variable o no. No sé si es el conjunto de estas conductas o no lo es. Entonces, ahí hay que ver aspectos de suficiencia, de claridad, de coherencia y de relevancia, ¿no? Porque mientras más sencillo, mientras más escueto, va a ayudar a los registros o a los instrumentos que finalmente estemos elaborando. Entonces aquí están los estándares, como les mencionaba, para las pruebas educativas y psicológicas, y cuando hablamos de estándares estamos evaluando pues que el juicio profesional, que se basa en un conocimiento de la ciencia del comportamiento, en este caso sería el tema de la psicometría, dando el soporte para poder darle evidencia científica a los instrumentos en general, ¿no? Podamos considerar cada uno de estos lineamientos al momento de construir, o si queremos traer un instrumento de otros contextos a nuestra realidad, ¿ya? También el grado en que el desarrollador, o en este caso el usuario, cada uno de ustedes, haya estado satisfecho con cada uno de los cumplimientos de esos estándares. Estos estándares se van actualizando, ¿no? Y van a estar a su disposición a través de la biblioteca del liceo, ¿no? Entonces también ustedes van a poder disponer del libro para que puedan extraer la información de ahí. Si hay también dispositivos de medición alternativos que estén disponibles, ¿no? Mientras se haya o sea, voy a construir un instrumento, voy a utilizar estos procesos de los estándares, y voy a tratar de ser riguroso en la construcción de esta unidad, de esta forma de medición, pero ya hay otras alternativas de medición previas, ¿no? Y de haberlas, se está considerando evaluar estas antes de crear una nueva, porque si ya hay una, pues tal vez el pensar en crear una nueva tecnología de medición termine siendo un desgaste innecesario. Habría que ajustar las que ya previamente existen, ¿no? Las evidencias de investigaciones empíricas respaldan la viabilidad del cumplimiento del estándar, o sea, puedo cumplir cada una de cada uno de los estándares porque
Es un manual de puras acciones que debemos ejecutar para poder utilizar un instrumento. No puedo cumplir todas, pero sí podemos intentar cumplir la mayoría de estas para poder darle mayor veracidad a lo que se está midiendo, ¿no? Y también el considerar que ya hayan regulaciones o leyes aplicables para la administración o uso de algún tipo de instrumento, ¿no? Y acá también estamos hablando de las consideraciones éticas que hay para poder comenzar a probar si un instrumento funciona o no. Es una investigación instrumental, entonces como que las personas finalmente van a colaborar del estudio, pero no estamos estudiándolas. Ya, y la persona es consciente de que no está siendo ella estudiada como tal, sino el instrumento. Hay un consentimiento informado, ¿no? El participar del estudio va a vulnerar de alguna manera parte de su integridad o de repente va a vulnerar algún espacio personal por tener esta información, ¿no? Entonces sería necesario ese costo-beneficio para la ejecución de esta investigación instrumental o no. Asumimos de que cuando es una investigación instrumental hay poco costo y alto beneficio, ¿no? Porque las personas solamente participan sin que se les esté evaluando de manera directa. Sin embargo, eso no es así, ¿no? No es porque sea una investigación instrumental afecta menos a las personas que participan. En realidad, más bien pueden verse más vulneradas y no notar un beneficio, porque no le estamos dando alguna información que la pueda ayudar a una toma de decisiones personal, ¿no? Entonces, sí le estamos poniendo, sí implica más riesgo. Lo que habría que revisar es qué beneficios podríamos brindar. Entonces, vamos a ver en cuanto a uno de los estándares, que es el establecimiento de usos e interpretaciones previstas, ¿no? Lo que se busca en este primer estándar es que se debe establecer la articulación entre la interpretación y los puntajes, ¿no? ¿Qué estoy evaluando y para qué la estoy evaluando? O sea, ¿qué me va a dar como información? Y esta interpretación pasa por encima de los niveles que usualmente vemos de nivel alto, medio y bajo, ¿no? En instrumentos clásicos o psicométricos vemos que normalmente nos dan nivel alto, nivel medio, nivel bajo. Pero ¿qué implica esos niveles? ¿Hay una interpretación para ese uso de clasificaciones? Corresponde, porque también pasa que en instrumentos de este tipo notamos utilizar estos niveles y estos niveles no tienen que ver con la variable que se está usando. Las propias categorías que se le da como nombre de alto, medio y bajo no corresponde a la variable, ¿no? Por ejemplo, he visto en algunos test de indicadores ya propios de trastornos clínicos hablar de bajo, ¿no? Entonces dices, este test mide no indicadores de depresión, sino mide trastorno depresivo y dices nivel bajo de trastorno depresivo, nivel medio de trastorno depresivo, nivel alto de trastorno depresivo, nivel promedio de dependencia emocional. Entonces, entiendes que las categorías utilizadas no están siendo articuladas de manera clara, con lo que implica esta interpretación de qué es un nivel promedio de, ¿no? Y en el caso de hacer registros conductuales, por ejemplo, aquí no tenemos la dificultad de plantear algún nivel porque no es una característica que vaya con los registros propiamente, ¿no? Excepto que en algunos casos sí hay registros que plantean niveles, ¿no? Hay registros conductuales que no, pero hay formatos que sí lo plantean. Por ejemplo, en el caso de la evaluación a través de un observador, la entrevista, a ver, espérense, es evaluación A22 de indicadores de trastorno del espectro autista. Pero quien evalúa, que en este caso es el examinador, tiene que evaluar frecuencias de ejecución de una conducta, ¿no? Y en función a la frecuencia de dar, ¿no? De la conducta de dar, tú puntúas.
¿no? Entonces tú tienes que observar cuántas veces en ese espacio de evaluación se ejecutó conductas de dar, conductas de mostrar, conductas de pedir, conductas de iniciación social. ¿Cuántas veces hizo conductas de implicación de gestos faciales y de gestos manuales, ¿no? Y también de verbalizaciones. O sea, sí vamos haciendo un registro de esas conductas y sobre esos registros nosotros vemos nunca o casi nunca lo hizo. Lo hizo especialmente con el familiar. ¿No? Lo hizo con el familiar. Lo hizo con el familiar y con el examinador. Ejecutó la conducta con alta frecuencia sin discriminar personas. Ahí aparecen las categorías, pero tienes que hacer un registro de las observaciones que vas anotando en ese momento a través de la conducta que instigas. Entonces, inicia como un registro de observación y termina en esta clasificación de opciones de respuesta, ¿no? Y ahí sí hay una interpretación. Entonces, la idea es que los puntajes tengan coordinación con las interpretaciones planteadas. ¿Hay alguna pregunta respecto a este tema? Se debe presentar una razón fundamental para cada interpretación prevista de los puntajes de la prueba para un uso determinado, ¿no? Junto con un resumen de evidencia de la teoría. O sea, lo que te pide es que tú sustentes teóricamente porque asumes que esta es la interpretación de dicha conducta, de dicha medida. Eso tiene que estar por escrito en un manual del propio instrumento. Entonces, construir un instrumento implica que tú generes un manual para sustentar cada una de tus interpretaciones a partir de esas puntuaciones. No solamente es demostrar que tiene ya la validez y ya está listo, hay que usarlo todos, porque ya lo que pasa es que lo podemos utilizar para cuestiones de investigación, ¿no? Pero no termina cumpliendo el ciclo de la creación o de un instrumento. Un instrumento termina cumpliendo el ciclo cuando se puede utilizar para el bien social también, ¿no? O sea, que pueda ayudar a la medida que genere o ya sea un tema más de continuar replicando investigaciones en ese ámbito que requiere continuar investigándose, ¿no? O que también se utilice ya en la parte de beneficio social, ¿no? Es decir, tendríamos que evaluar que este instrumento tenga las características por escrito para que si a otra persona pues, requiere investigar el mismo tema o requiera utilizar el instrumento en algún campo de aplicación, pues tenga toda la información de poder utilizarlo. Recordando que las investigaciones buscan la replicación de estas para poder armar un debate de ellas. Cuestiones respecto a las muestras y contextos utilizados en la validación. Otro criterio amplio dentro de esta manual hace referencia a lo que ya conocemos como validación, que también lo mencioné al inicio. Entonces hay que tener en cuenta las características de la población o de la muestra con la que se va a trabajar y los contextos en los que se busca que este instrumento funcione, ¿no? Hay contextos muy específicos como espacios de laboratorio, ¿no? Hay conductas también bastante específicas que habría que determinarlas para que se sepa en qué va a funcionar este tipo de instrumento, ¿no? Si no, pues, ¿para qué hacemos esto? Para evitar los sesgos, ¿no? Y si hay posibilidad de sesgo poblacional por de repente grupos etarios, si es que pensamos que sean instrumentos que se utilicen en masa, ¿no? O sea, en varios grupos, o también aspectos de grados de instrucción o nivel socioeconómico, es importante que podamos evaluar esto que le llamamos invarianza, ¿no? Que es un factor importante para que veamos si el instrumento se altera o el funcionamiento se altera en la medida en que se va cambiando de estrato, se va cambiando de región, ¿no? Se va cambiando de repente de grupo etario, ¿no? Eso es uno de los puntos a considerar, ¿no? Algo que también nos pide considerar es los análisis estadísticos que vamos a utilizar, ¿no? No te recomienda específicamente algún análisis estadístico, pero lo que sí te mencionan es que debemos tratar de ser lo más rigurosos posibles y cumpliendo los criterios
significancia estadística, tamaño del efecto, que también ahora es otro dato importante, ¿no? Esencialmente esos dos para darle peso al instrumento. Ahora, de repente ustedes están pensando en utilizar o en generar un registro de conducta y hablar de grupos grandes que nos permitan calcular estos estadísticos, pues no es viable, ¿no? No necesitamos hacer una revisión de un análisis factorial como una estructura, una revisión de la estructura interna, sino que tal vez lo que podríamos hacer serían otro tipo de características de validación. O sea, ¿cómo podría validarlo? A través de los juicios de los juicios de expertos, es una forma, ¿no? A través también de las opciones de respuesta, podríamos evaluar las consecuencias que tiene el instrumento, ¿no? Entonces, aplico el instrumento y aplico los otros sesgos que yo considero que pudieran darse. Y ahí viene la fusión de la investigación cualitativa con la investigación cuantitativa, ¿no? Que es una de las razones por las cuales los talleres que vamos a dar en liceo tienen que ver con investigación cualitativa, porque la generación de focus group dentro de las propias personas que han participado en calidad de repente de asistentes en este uso de registros, nos puede ayudar a identificar posibles sesgos y tomar medidas de esos posibles sesgos. Entonces, mido los posibles sesgos como de repente estrés, como de repente algunas variables que pudieran generarse en la situación de aplicación, ¿no? Si no es estrés, de repente podría ser, no sé, algo de ansiedad, podría de repente aparecer indicadores de dificultad en el manejo de los impulsos, ¿no? Entonces pudiéramos tomar algunas preguntas anexas, pudiéramos incluir algunos instrumentos anexos para medir esos sesgos que posiblemente pudieran aparecer. Y en función a eso vamos a correlacionar los resultados de mi propio test con ellos. Lo que entiendo es que si es un sesgo que no hay evidencia de que eso pase, no debería haber relación, ¿no? O debería haber una relación, no debería haber relación o podría ser inversa, ¿no? La idea es que ustedes planteen una hipótesis previa. Estos sí tienen que ver o estos no tienen que ver. Lo que hablábamos de convergencia, divergencia. Entonces, ahí viene el uso de los grupos focales como punto de información de los sesgos, ¿no? ¿Y se considera experto al participante? Sí, ¿no? Porque lo que está detectando son los sesgos de la propia experiencia, ¿no? Entonces, no necesariamente experto es aquel que domina el tema, que domina el enfoque teórico, sino que también está viviendo como parte de la situación el espacio de evaluación. Y utilizar los estadísticos que ahí correspondería, que vendrían a ser estadísticos de correlación. No estamos, estamos dentro de una forma de ver convergencia, divergencia, estamos evaluando evidencias relacionadas al constructo y no estamos necesitando de muestras numerosas y no estamos pensando solo en análisis factoriales, sino que estamos viendo otras opciones que se asemejan más a las características de los instrumentos que estamos utilizando. Entonces, formas específicas de evidencia de validación deben describirse, deben justificarse, no debemos mencionarlas, ¿no? Y debemos incorporar criterios como la importancia, la frecuencia o criticidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que estos criterios deben mencionar, porque es importante medir el atributo o la variable, la frecuencia que puede medirse, ¿no? La criticidad, que todavía hay puntos de repente que requieren continuar estudiándose en este instrumento, que todavía no ha demostrado funcionar aquí, que hay posibles fuentes de sesgo para que se puedan continuar haciendo estudios o que la persona que utilice el instrumento tome en cuenta esto para incluso explicar sus propios resultados. ¿Ya? Las evidencias respecto a la estructura interna, bueno, eso ya tiene mucho que ver con el análisis factorial, ¿no? Que es lo usual, las otras evidencias que hablábamos al inicio de la presentación, ¿no? Y finalmente aspectos conceptuales, ¿no?
con relación a los constructos relacionados conceptualmente. Y miren que hasta aquí lo que nosotros hemos presentado es más en función a las características de validez, ¿no? Que no hemos entrado mucho a cuestiones de confiabilidad como estabilidad de la medida, no como la estabilidad incluso cuando van cambiando de observador, ¿no? Que es algo que suele aparecer también en los instrumentos de registros o ligados a los registros observacionales, porque dependiendo del observador, también esta medida puede comenzar a afectarse. Entonces, a lo que también se les invita mucho a este tipo de instrumentos, aparte de que evalúen la validez, también es la confiabilidad. Y en registros observacionales o en instrumentos como también el DFH, de la figura humana que te da indicadores de inteligencia, eh, lo que se observa es que suelen medir más la confiabilidad que la validez. Por eso es que me he tratado de enfocar en aspectos de validez, entendiendo que es un aspecto que se deja de lado en este tipo de instrumentos. Y que también en el caso de los instrumentos tecnológicos le llaman calibración, pero no es que no se esté haciendo validez del instrumento, sino que estamos hablando de estamos mencionándolo con otro nombre a fin de seguir evaluándolo. Entonces, hablar de estándares, hablar de aspectos psicométricos no termina siendo ajeno a ningún instrumento. Lo que queremos con ello mencionar o finalmente impulsar es que cada uno de los instrumentos que podamos utilizar o que queramos crear como parte de nuestra investigación, podamos darle la evidencia científica que ésta requiere y que incluso partiendo de este instrumento ya estamos pensando en una propuesta de investigación. A veces creemos que crear el instrumento o utilizar el instrumento es el medio para, ¿no? Pero solamente esto de armar el instrumento ya está considerándose como un proceso de investigación, la cual podría ser publicada y presentada en cualquier espacio académico. Muy bien, y creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.